Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de estudio y de meditación en la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les damos la bienvenida a este canal. Y antes de entrar a estudiar el pasaje que nos corresponde hoy, quiero invitarles a que veamos este video hasta el final, que lo compartan con otras personas. Quiero invitarte también que le des me gusta a este contenido y que te suscribas a este canal si no lo has hecho. También invitarle a que haga parte de nuestro club de lectura bíblica, que estamos haciendo lectura grupal todos los miércoles a las 10 de la noche y los sábados a las 6:30 de la mañana, hora de España. Toda la información la puede encontrar en la cajita de descripción aquí abajo de este video. Vamos a continuar entonces con la meditación de este libro, este hermoso libro de Números, este libro en el que el Señor pues ha venido hablando, ha venido diciéndonos cosas grandes y especiales. Y en lo que estamos estudiando, pues el libro de Números nos relata la travesía que hizo el pueblo de Israel desde el monte Sinaí hasta la puerta misma de la tierra prometida. 40 años de travesía a través del desierto. Y a través del desierto, pues a ellos les pasaron muchas cosas. Y una de las cosas que nosotros aprendemos cuando la Biblia nos menciona este término del desierto, una de las cosas con las que nos tenemos que conectar es con el tema de la prueba. Más adelante, en el libro de Deuteronomio, el Señor nos aclara en el capítulo 8 cómo el por qué el Señor llevó al pueblo de Israel a atravesar este desierto durante 40 años. Y nos dice ahí el capítulo 8 de Deuteronomio, que más adelante en nuestro estudio lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar, cómo Dios dice que te llevé al desierto para probarte, para, para mirar si podías amar a Dios o no. Y la verdad es que ese es el desierto. El desierto es un tiempo de prueba. Y en esos tiempos de prueba, en los que a veces Dios permite que nosotros estemos, pues es un tiempo especial donde Dios mismo prueba nuestra fe y prueba nuestro corazón. Y es necesario pasar por esos tiempos de prueba. Dios nos mete en tiempos de prueba para que podamos comprobar cómo está nuestra fe. Como hijos de Dios, nuestra fe siempre estará sometida a prueba. Nuestra fe siempre será probada. ¿Qué le pasa a muchos? A muchos les pasa que cuando llega el momento de la prueba, no pasan esa prueba, no aprueban, reprueban más bien, pierden el examen. ¿Y qué les pasa? Les toca volver a repetir, volver a presentarlo. Y lo pierden una y otra vez y otra vez. Eso es lo que el Señor nos quiere decir con el desierto. Y aquí en el capítulo 13 y el capítulo 14, el Señor nos está mostrando otra prueba que el Señor les estaba haciendo o le estaba haciendo al pueblo de Israel. Ya hemos visto en capítulos anteriores cómo han habido brotes de rebeldía, cómo esa insatisfacción y esa condición interna que había en el corazón del pueblo de Israel, pues fue brotando hasta llegar a unos límites insospechados. El capítulo 13 entonces nos habla de que Dios le dice a Moisés que escoja a 12 hombres, a 12 príncipes, 12 jóvenes de entre el pueblo de Israel, uno por cada tribu. ¿Para qué? Para ir a reconocer la tierra. O sea, Dios les asigna una misión muy, muy especial. Y es ir a hacer un reconocimiento de la tierra prometida. Entonces, pues aquí nos relata el pasaje que Moisés escoge una persona de cada tribu, 12 muchachos, 12 jóvenes, y los envía con esta misión. ¿Y cuál es la misión? Bueno, la misión es observar la tierra, reconocer la tierra de Canaán, observar la tierra, como es, dice el versículo
18, dice: observen la tierra, cómo es el pueblo que la habita, si es fuerte o si es débil, si es poco o es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Bueno, Dios le envía y le da una comisión muy especial a estos jóvenes. Vayan y reconozcan la tierra. Traigan un informe de cómo es, cuánta gente hay, dónde habitan, cómo son las ciudades, un informe completo. Y dice entonces en el versículo 21 que ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin, donde estaban, hasta Rehob, entrando en Amad, subieron al Negev, vinieron hasta Hebrón, y allí encontraron a Imán, Sesai y Talmai, hijos de Anac, que eran los gigantes en Hebrón. Dice que llegaron hasta el arroyo de Escol, allí cortaron un sarmiento de uvas, y el cual trajeron los dos en un palo. Entonces miremos cómo ellos en un principio cumplieron con esa comisión. O sea, Dios les dio una comisión de que fueran, revisaran, analizaran la tierra y trajeran un informe al pueblo de Israel. Y así lo hicieron. Fueron, miraron la tierra, la revisaron, estuvieron allí 40 días y se regresaron, y regresaron con una evidencia, con un fruto, con un racimo de uvas que era tan grande que lo tenían que cargar entre dos en un palo. Ese es uno de los símbolos del pueblo de Israel hoy en día. En el escudo nos encontramos este símbolo que viene de aquí, que es como una especie de prueba de la abundancia de lo que Dios había prometido. Recuerden que Dios al pueblo le había prometido que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y aquí entonces pues hay una prueba física, y ellos trajeron parte de esa prueba, parte de los frutos. O sea, ellos podían, es como una especie de adelanto de esos frutos de la tierra prometida. Y ellos vinieron, ellos regresaron, dice el versículo 26, dice que anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. O sea, ellos llegaron y empezaron a dar el informe. Ellos empezaron a dar el informe, pero aquí nos encontramos algo bien especial, y es que ellos dieron un mal informe de la tierra. Ellos dijeron: sí, la tierra es grande, la tierra es habitada por estas personas, las ciudades son así, son así de grandes, son así de especiales, pero, y ahí viene la gran lección que tenemos que aprender de este capítulo 13. Entonces ahora empiezan a matizar y empiezan a dar su opinión personal de lo que vieron y cómo percibieron la tierra. Pero la tierra es muy grande, los hombres son gigantes y no podemos contra ellos. Nosotros nos vimos como algo pequeñito, nos vimos como langostas, y esa tierra nosotros no podemos llegar allá. Es imposible entrar porque a nosotros nos van a derrotar. O sea, de entrada ellos ya estaban dando un mal informe. Ahora aquí vemos algo bien especial. Se levanta uno de los 12, llamado Caleb, en el versículo 30, y dice: no, ustedes cállense, dice aquí: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y dice que entonces los varones, dice más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y aquí vemos entonces dos actitudes. O sea, 12 hombres fueron y vieron lo mismo, vivieron lo mismo, experimentaron lo mismo, pero nos encontramos como dos personas de ese grupo tienen un punto de vista positivo, y otros 10
tienen un punto de vista negativo y totalmente derrotista. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es la tierra? ¿O era la tierra? No. El problema es la actitud que hay en el corazón. El problema es que estos 10 personajes no estaban convencidos ni creían en la presencia de Dios en sus vidas y en el respaldo de Dios. Y entonces aquí en este pasaje vemos la actitud que tienen muchas personas frente a las situaciones de la vida, frente a las promesas de Dios, frente a los desafíos que se tienen por delante. Muchos ven el desafío y lo asumen con fe, creyendo firmemente que Dios está, que Dios está con ellos, creyendo a la palabra de Dios. Y otros simplemente se dejan llevar por las circunstancias y entran en un ciclo de pesimismo y de derrota, donde dicen, no puedo, no soy capaz, mejor me devuelvo. Y ese es el pensamiento que tienen muchos hoy en día. Entonces, el problema no era la tierra, el problema es creer o no creer en el respaldo de Dios. Y ahí está el problema que muchas personas tienen. Muchas personas, ante los desafíos de la vida, no le creen al Señor. No creen en las promesas. No confían. Viven una vida de no confianza en Dios y se dejan llevar por las circunstancias. Entonces ahí es cuando aparecen palabras como es imposible, eso no es posible, no soy capaz, no puedo, mejor me quedo como estoy. Y empieza la derrota en sus vidas. ¿Cuándo viene el éxito? Cuando enfrentamos estos desafíos creyéndole al Señor, como lo hizo Caleb. Caleb se levantó y dijo, no, ustedes cállense. Nosotros nos levantamos y vamos, porque Dios está con nosotros, porque Dios ya nos prometió esta tierra y porque las promesas de Dios no fallan. Y ahí es donde viene el gran desafío para usted, amado hijo de Dios. ¿Qué tanto le está creyendo al Señor? Ahora, en el capítulo 14 vemos cómo esta actitud de estos 10 se contagió al resto del pueblo. Esa actitud de rebeldía, de desánimo, de incredulidad, terminó contagiando al resto de la congregación. Y dice, empieza diciendo el capítulo 14 que la gente comenzó a gritar, comenzó a llorar. Dice, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire, esa actitud de rebeldía de unos cuantos, cómo contagió a toda la congregación. Y estas cosas suceden, amados hijos de Dios. Las iglesias, desafortunadamente, sufren, muchas iglesias han sufrido de este mal. Como unos cuantos se desaniman y contagian al resto de la congregación y se levanta toda una rebelión, toda una rebeldía y un desánimo en medio del pueblo. Mira, aquí hay una enseñanza. No se deje desanimar por comentarios. Siempre nos encontraremos, sea en la iglesia o sea en nuestro entorno laboral, siempre encontraremos personas que vean la vida, que vean siempre el lado oscuro de la vida. Siempre encontraremos personas que vean el lado negativo, que siempre se están quejando, que siempre están diciendo, hablando mal de otros compañeros. Mire, el consejo que encontramos aquí es, no se deje contagiar, amado hijo de Dios. Bien sea
que usted encuentra esto en la iglesia, o bien sea que usted encuentra esto en su lugar de trabajo, en su entorno laboral o en su entorno social. No se deje contagiar. Ahora, vemos cómo esto empezó a afectar a toda la congregación. Y Moisés se levanta. Dice que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y aquí aparece Josué. Recordemos que primero se levantó Caleb en el capítulo anterior, en el capítulo 13, pero aquí aparece Josué. Y mire cómo Dios va preparando a este Josué. Dice que Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoni, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mire, Josué y Caleb les dan palabras de ánimo y les dicen, en otras palabras, confíen en el Señor, confiemos en el Señor, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor no nos ha abandonado, el Señor nos guía, el Señor va delante de nosotros. Mire, mucha gente no lo estaba viendo, mucha gente no lo veía así, y eso de que la gente no lo vea, pues simplemente es una muestra de que no estaban en el Espíritu, no estaban dependiendo de Dios, estaban viviendo en la carne, estaban viviendo una vida carnal, no estaban viviendo una vida espiritual. Y cuando tú vives una vida carnal y alejado del Espíritu, pues no confías en la palabra de Dios, no confías en el Señor. Y ese es lo que se levanta a decir Josué: confiemos en el Señor, Dios está con nosotros. Ellos tuvieron otra actitud, ellos tuvieron otro espíritu. Y aquí entonces toda la multitud habla de apedrearlos, se levanta la multitud enardecida, enojada, enfadada contra estos dos que tenían pues esa actitud. Mire que ellos eran pues prácticamente la minoría, porque estaban pensando de forma correcta. Y el Señor le dice a Moisés, entonces aquí empieza una conversación entre Dios y Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me ha de enfadar? ¿Hasta cuándo me han de irritar? Yo prefiero cargármelos. En otras palabras, es lo que el Señor está diciendo aquí. Y le dice a Moisés, mejor dicho, yo los acabo ya y le doy a usted otro pueblo. Tremenda propuesta, ¿verdad? Pero Moisés intercede y hace una oración de intercesión y pide perdón por el pueblo. Moisés termina pidiendo perdón y en el versículo 19 dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Señor, ten presente que tú tienes misericordia. Mire, y aquí nos encontramos a un líder que intercede, que en medio de la ira desatada de Dios, hay un líder que se arrodilla y comienza a interceder, a clamar. Mire, y esto es un mensaje y una lección para los que somos siervos, para los que somos líderes de una congregación, para ancianos, para líderes de célula, para líderes de jóvenes. No sé en qué posición estará usted en el servicio, no lo sé, pero aquí hay una lección. Siempre nos encontraremos personas rebeldes, personas que se levanten en medio de la congregación a juzgarnos, a criticarnos, a juzgar nuestras decisiones y a querer acabar con nosotros. No se están rebelando en contra de nosotros, se rebelan en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y Moisés aquí está intercediendo, pidiendo perdón por estas actitudes, porque todas estas actitudes de rebeldía lo único que hacen es atraer la ira de Dios y el castigo de Dios. Así que
aquí hay una, una, una lección de importancia, una lección importante. Y es que cuando nos rebelamos, cuando desobedecemos, a Dios no le gusta. Dios derrama su ira. Y aquí en los siguientes versículos vemos cómo Dios castiga al pueblo de Israel. Castiga esa actitud que ellos tuvieron. ¿Qué les dice? Pues como ustedes despreciaron y hablaron mal de la tierra, despreciaron la promesa de Dios, despreciaron la heredad, ahora se van a quedar 40 años en el desierto. 40 años van a estar en el desierto, y esos niños que ustedes decían que iban a morir, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Tremenda recompensa o tremenda consecuencia de la rebeldía. Miremos que las consecuencias de la rebeldía son grandes y son graves. Así que miren, no es ningún negocio rebelarnos contra Dios y rebelarnos contra la voluntad de Dios. ¿Cómo terminan esos 10? Esos 10 que se levantaron a contaminar al pueblo, a dañar, dañar con esa actitud, a dañar la congregación, murieron, terminaron muertos, quedaron en el desierto. Y todos aquellos que no creyeron, todos aquellos que murmuraron, todos aquellos que se rebelaron, todos aquellos que no le creyeron al Señor, también murieron en el desierto. Mire, y aquí vemos como la gran conclusión que nosotros podemos sacar de todo esto. El rebelarnos contra Dios y contra sus propósitos nos deja muertos en medio del desierto. Dios lo que quiere para nosotros como hijos de Dios es que avancemos en nuestra hacia la tierra prometida, que avancemos hacia el destino eterno que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pero desafortunadamente muchos no llegan, muchos se quedan anclados en medio del desierto, muchos se quedan anclados, quedan ahí muertos y no llegan a esa tierra prometida, a ver cumplida esa promesa que el Señor dio. Termina el pasaje con una derrota, la derrota en la tierra de Orma. Entonces miremos como ellos primero les dijeron, no, nosotros no vamos a subir, eso está muy difícil, pero luego entonces le dicen, no, nosotros sí vamos. Sí, como que ya lo pensamos mejor y nosotros sí vamos. Y dice, y Moisés dijo estas cosas, el versículo 39, a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Mire, yo le estaba diciendo, mire, no se vuelvan tercos, no sean llevados de su parecer. Dios ya dijo una palabra. Entonces, aquí vemos cómo a veces el ser humano en su terquedad, en su carnalidad, termina haciendo lo que le da la gana. Termina tomando la actitud como a él le parece. Y nuestra vida no es como a nosotros nos parece, es como a Dios le parece. Estos 2 capítulos nos dan una gran lección de lo que implica rebelarnos en contra de la voluntad de Dios. No desprecie las promesas de Dios, no desprecie la herencia que el Señor le ha dado. Dios mismo preparó una tierra prometida para el pueblo de Israel, y ellos, por medio de su actitud, no quisieron, se negaron, se rebelaron. Y con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Así que aprendamos el día de hoy esta lección de fe y no nos quedemos en medio del desierto.
que no sea, más bien, tomemos la actitud de Josué y de Caleb, que en medio de las circunstancias le creyeron al Señor y Dios les dio una recompensa, porque estos dos, Josué y Caleb, sí entraron a la tierra prometida. Ellos sí pudieron ver con sus ojos la promesa cumplida, la promesa que Dios les había hecho. Yo les invito a que oremos. Padre eterno, te damos gracias en este día, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva, que es eficaz, que nos fortalece, que nos llena, que nos levanta. En este día, Señor, queremos pedirte, Señor, que afirmes tus promesas a nuestras vidas. Ayúdanos a creer y a tener una buena actitud hacia las cosas que tú nos quieres dar, Señor. Te pedimos que quites de nuestras vidas toda carnalidad, todo pensamiento negativo, todo pensamiento de incredulidad y todo pensamiento y toda actitud que nos impide ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas desde tu punto de vista, Señor, no desde el punto de vista de las circunstancias. Ayúdanos a creer y a confiar cada día en ti, Señor, cada día en tu palabra, de que a pesar de que la situación a lo mejor se vea complicada, tú estás con nosotros, Señor, porque tú nos lo prometiste, Padre. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque vamos a través de este desierto, Señor, tomados de tu mano. Y tú sabes, Señor, hacia dónde nos llevas y hacia dónde nos guías. Padre, te alabamos y te bendecimos en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.